Bueno, pues vamos a continuar, como habíamos dicho, con la mesa redonda, después de estas 3 fantásticas ponencias. Y bueno, tanto para cosas más específicas, que a lo mejor que tampoco ha habido ninguna cosa puntual, como para algo que vincula a las 3, pues se cede el micrófono a todas las personas asistentes. Así que si alguien quiere empezar, romper el hielo. O si queréis hacer alguna puntualización. Si no, mira, aquí ya tenemos. Hola. Yo quería saber en los 3 barrios cuál ha sido el papel de la administración pública y de los ayuntamientos, un poco para entender cómo han ayudado o parado el proceso de gentrificación y de turistificación. Un poco cuáles han sido las diferencias en los diferentes barrios. Gracias. Esta ya está. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Vamos a ver, lo que ha hecho la Administración, desde luego, no, en mi opinión, no ha ido en plan de frenar la gentrificación ni de frenar la turistización. También es cierto que depende mucho de cuál sea el gobierno que hay en cada momento, porque evidentemente hay distintos posicionamientos en este sentido. En el caso de Lavapiés llama mucho la atención toda esa concentración de entidades de tipo cultural, ¿vale? Y eso ha sido, ya digo, habiendo gobiernos de distinto tipo, no solo la administración global, sino también a nivel de comunidad o incluso a nivel estatal, que parecía ir dirigido precisamente a todo lo contrario, a cambiar el barrio hacia darles otra imagen y atraer turismo. Sin embargo, vemos que toda esa concentración tampoco, digamos, consigue, ¿no?, cambiar completamente el barrio. Una cuestión que antes se me ha olvidado decir y que tiene que ver con la acción de la Administración, hace unos días nos ha llegado un poco por las redes, ¿no?, cómo el Ayuntamiento está echando de los locales que tenían cedidos a la Asociación de Senegaleses y a la Asociación de Bangladesíes Valiente Bangla. Eso ya nos da una idea, ¿no?, también de por dónde van los tiros. Desde el Ayuntamiento, en Lavapiés recientemente, pues ha habido distintas iniciativas, como montar cosas artísticas en la plaza de Lavapiés, también apoyar iniciativas desde la Asociación de Comerciantes, que también van en esa idea de no realmente buscar la gentrificación del barrio, cambiar un poco su imagen, pero que luego tienen estas consecuencias y sobre todo poner muy el centro en el barrio como un lugar atractivo. En resumen, en el caso de Lavapiés, yo no veo, incluso con el gobierno anterior en el ayuntamiento, sí ha habido rehabilitaciones de viviendas, pero que también hay uno de los vecinos con los que yo hablaba que decía, bueno, todo el plan de rehabilitación que se hizo a lo que ha servido es a poner dinero público que ha mejorado viviendas que luego han salido al mercado, ¿vale? Entonces es también un poco como una pescadilla que se muerde la cola. Entonces yo no veo que haya realmente iniciativas que vayan en esa dirección. Por ejemplo, no hay compra de pisos por parte del ayuntamiento para que haya más vivienda social, que hay vivienda pública en el barrio, poca, pero no hay compra de locales comerciales para facilitar que vuelva el tejido comercial para abastecimiento. No hay ese tipo de medidas y, por lo tanto, yo creo que van más en la otra línea. Creo que lo que se está haciendo últimamente, toda la presión policial, también va en la idea de... Además, ha habido últimamente iniciativas que intentan llevar este tipo de actividades más artísticas y tal a los puntos donde está esta sociabilidad inmigrante, quizás como una forma de presionar para que se vayan. No se van, al día siguiente vuelven a estar ahí, pero creo que sí va por ahí los tiros y bueno, vamos a ver qué pasa. Eso en mi experiencia. Vale, pues el dato de que no hay procesos de gentrificación y turistificación en Vallecas da cuenta del lugar no solo urbano, sino económico y social que tiene, ¿no? O sea, no interesa al sistema capitalista que comiencen de momento estos procesos en la zona, ¿no?
De hecho, Vallecas es uno de los lugares donde hay más vivienda social de la ciudad de Madrid. Aunque desde algunas plataformas vecinales hay una zona en Puente de Vallecas que está limitando con la M30, es decir, que está a 3 paradas de metro de Sol, en la línea 1, en la línea que viene hasta aquí, que puede ser muy golosa. No ha empezado a haber cambio de población en Vallecas con los desahucios y empieza... ¿En qué sentido? En el sentido que muchas personas de clase media empiezan a mudarse a Vallecas porque, profesionales o, por ejemplo, artistas, como está pasando en Carabanchel, pues mucha gente, yo tengo amigos que en los últimos años se han mudado a Vallecas cuando hace unos años igual nunca hubieran pensado mudarse ahí. Claro, por eso que hay sobre todo eso en la zona más cercana a la M30. Claro, Nueva Numancia, por ejemplo. Sí. Claro, que de alguna manera vamos a ver qué es lo que... Sí, también con la cuestión del puente, de que iban a derribar el puente. Que pues finalmente sí, lo van a hacer. Había ahí muchos proyectos. Es una zona muy golosa, ¿no?, para todos estos procesos. Quiero hacer una incisión. Estamos hablando de barrios, como La Pisa, como Vallecas, pero yo creo que es muy interesante lo que está ocurriendo en Madrid y con todos estos procesos en el barrio, y yo creo que quizá se podría plantear, ¿no?, el interés por el proceso, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el barrio Salamanca. El barrio de Salamanca está viviendo un proceso también de desplazamiento de población española con alto poder adquisitivo por población de origen especialmente mexicano y venezolano con mucho mayor poder adquisitivo que esta población española con alto poder adquisitivo, que se está viendo, que sus hijos y sus hijas ya no pueden comprarse un piso en el barrio de Salamanca. Entonces, es algo que estamos detectando ahí. Vamos a ver cómo se desarrolla eso, ¿no? Esa población está viéndose en una situación que seguramente no preveían que se iban a ver. Lo del barrio Salamanca es muy divertido porque es lo mismo que algunos beaux quartiers de París. Resulta que las clases medias altas madrileñas, por un proceso se denomina regentrificación, se ven expulsados por millonarios globales y estás por decirle, ale, chúpate esa. Bueno, bromas aparte, volviendo a lo que preguntabas, a ver, el papel de la administración. En Ruzafa el papel de la administración, ya lo habéis visto, ha sido reurbanización, facilitar. Han reurbanizado calles, ha habido también subvenciones para mantenimiento de fachadas, porque en muchas fachadas del barrio se consideran protegidas, por lo tanto tú puedes por dentro modificarlo, pero mantienes fachada. Vale. Vamos a ver, un poquito más general, digo por abrir un poquito. Ha habido estrategias de grandes contenedores culturales. Eso ha sido la parte norte de Raval, que no ha tenido los mismos efectos que ha tenido esa misma estrategia en Lavapiés. Es decir, con similares estrategias tenemos que atender al entorno local para ver cómo. ¿Vale? Eso es una cuestión que quería señalar. Y una segunda cuestión. El arma eficaz para detener o al menos que la gentrificación no se coma nuestros barrios y los transforme en otra cosa, el arma eficaz es vivienda pública social de alquiler, no de propiedad, de alquiler. Alquiler social de larga duración. Y que esos pisos y esos edificios siempre sean propiedad pública y que jamás se pueda hacer lo que hizo la señora Botella aquí, que fue venderlo a fondos buitre. ¿Vale? O sea, prohibición absoluta
que por cierto está en la nueva ley de vivienda, sirva para lo que sirva, pero en fin. Una cosa, al hilo de lo que dice Paco, por ejemplo, en París, el barrio, la zona de Goutte d'Or, de Château Rouge, es un barrio con unas características muy parecidas a las de Lavapiés, pero ahí hay muchísima vivienda pública, muchísima vivienda social, y aunque hay gentrificación, porque la hay en determinadas zonas, sobre todo las casas que son de estas de piedra tallada, las más monas, ¿vale? No llega a penetrar toda o avanzar totalmente, ¿vale? Y luego otra cuestión que quería añadir es que hablamos de gentrificación. Yo creo que para los barrios, peor que la gentrificación es la turistización. Como hemos visto en el caso de Lavapiés, hay gentrificación, pero estamos hablando de unos perfiles poblacionales que en su momento cuando entran, yo diría que no podemos hablar de una expulsión de la gente que había antes, porque había mucha vivienda vacía. Eso no quiere decir que posteriormente no se produzca esto, pero con unos perfiles que realmente sí que se integran en el barrio, participan en el barrio, hay un compromiso, incluso luchan contra el proceso de gentrificación, pero el problema de la turistización llevada a su extremo es que te destruye el barrio. Y ese sí que contribuye a esa expulsión de la gente, a esa subida de los precios, pero no solamente expulsión por este problema, sino porque deja de ser un barrio para vivir, es un barrio para consumir, ¿vale? Hola. Sí. Bueno, un poco sobre lo que hablabas y que creo que es interesante a la hora de analizar o de observar estas distintas etapas de procesos de gentrificación o de turistificación, es también cómo los movimientos, qué tipo de perfil de movimientos poblacionales hay hacia determinados barrios. Y creo que, por ejemplo, es interesante en el caso de Vallecas, ¿no? Que sí es verdad que se empieza ya a hablar de la cuestión de la gentrificación del barrio, pero creo que tiene unas características también particulares, como mucha de la población nueva que está llegando a Vallecas, que es verdad que tienen a lo mejor perfiles profesionales de mayor poder adquisitivo o una serie de estudios universitarios, etcétera, pero que muchos de los cuales son habitantes de Madrid. A mí es que me afecta personalmente porque tengo muchos amigos que son precisamente de aquí, de Isabel la Católica, habitantes históricos de varias generaciones de los barrios del centro, de Letras, de Pacífico, que tampoco pueden permitirse el habitar aquellos lugares en donde han consolidado las redes familiares y, como bien dices, elementos de la propia estructura urbana, como puede ser la cercanía, la disponibilidad de transporte público, hacen que Vallecas sea un centro de destino mayoritario, también por el hecho de que los precios de la vivienda es lo único a lo que muchos sectores de población, incluso de ingresos medios, pueden permitirse a día de hoy en la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces creo que es interesante también el ver y repensar cuáles son esos perfiles o cuál es la figura de gentrificador que tenemos, porque muchas veces también a esas personas que no son del barrio, que se les acusan de venir o de encarecer, también a su vez son víctimas de procesos de expulsión en donde no pueden habitar en aquellos espacios en los que a lo mejor desearían, o que incluso por casos extremos de turistificación no desean ya vivir en determinados barrios en donde el tejido comercial, en donde el ocio nocturno, en donde una serie de cuestiones están operando para hacerle la vida menos deseable en esos barrios, a pesar de los vínculos simbólicos, vecinales, familiares que puedan tener en eso. Y yo creo que eso, en el caso de Vallecas, creo que es un perfil bastante grande el que se está viendo de nueva población, y que creo que, bueno, incluso no sé hasta qué punto se les puede acusar de gentrificadores también, pero que creo que también es importante hacer esa diferenciación entre el perfil de persona que habita, que viene a habitar, o, digamos, ese sector más inversionista, más pensando en la especulación inmobiliaria, que al final son, desde mi punto de vista, más culpables del encarecimiento de la vivienda y de la dificultad de acceso a la misma. Sí. Bueno, es que lo que hablábamos antes del barrio Salamanca es que al final es un proceso en cadena. Es decir, si los hijos e hijas de estas familias no pueden comprárselo en el barrio Salamanca, se lo van a comprar en la siguiente sección, intentando siempre quedarse dentro de la M30. Por tanto, esas familias que vivían en esa sección, al ver encarecido, es como una concatenación, ¿no?, de procesos de expulsión brutales, ¿no? Que si no hay unas políticas públicas muy claras y muy decididas frente a eso, veremos dónde acabamos. Yo ya he detectado en algunos márgenes de la M30 y de la M40
pequeñas infraviviendas, o sea, pequeñas chabolas. Y no me refiero a los campamentos, por ejemplo, de población rumana, que eso sí que lo conocíamos, ¿vale? Que durante una época del año van, por ejemplo, a Madrid. No, no, no. Me estoy refiriendo de chabola, literal, que han sido construidas y que se mantienen ahí durante todo el tiempo. Lo estamos viendo en ciudades como Ibiza, como Mallorca, etcétera, etcétera, que la población trabajadora no tiene opción para poder vivir en un lugar digno. En una ciudad como Madrid veremos hasta dónde, si no realmente hay una decidida apuesta de política pública, se llega. A mí me gustaría también, volviendo sobre lo que es la imagen del gentrificador o la etiqueta del gentrificador, precisamente es que yo creo que deberíamos de empezar a repensar esto porque está muy atravesado por lo que decía Paco, esa imagen que nos vino con los primeros estudios anglosajones, esa idea del Soho reconvertido con gente con unos niveles socioeconómicos muy altos. Vamos a ver, ahora mismo yo creo que el grueso de la gentrificación es ese perfil de profesionales socioculturales de tipo medio, a veces con unos niveles económicos más bajos, muy inestables. Eso es una de las características de Lavapiés. Algunos de los testimonios que tenemos aquí es gente que llega y que llega a Lavapiés porque es el único sitio donde puede pagar un apartamento y además compartiendo. Estoy pensando en un caso concreto. Y que luego se van, migran, vuelven cuando ya están mejor económicamente y entonces es cuando ya por fin el piso lo tienen ellos solos en alquiler. Estoy hablando en concreto de una pareja que ahora tiene 2 niños y que va a ser expulsada de uno de estos edificios que han sido comprados. Y durante mucho tiempo han estado en una situación inestable. Hay mucho artista, gente que se mueve en ese... Y estamos hablando de gente con una inestabilidad laboral muy importante. Pero ¿por qué hablamos de gentrificadores? Porque sí tienen un perfil característico de un capital cultural elevado, ¿vale? Que eso también les da herramientas para luchar contra estos procesos, ¿vale? Voy a hablar de otro barrio en el que estoy trabajando, que es Caño Roto, ¿vale? ¿Conocéis Caño Roto? Es una antigua periferia urbana. Ahí en las casitas bajas, las famosas domingueras, ahí ha ido entrando gente que vivía en Lavapiés, que vivía en otros sitios. En el tercio, bueno, el tercio Terol eso ya está súper gentrificado, ¿vale? Aquí es una cosa todavía muy casi puntual, pero que responden a este perfil de gente que busca pues tener un sitio donde vivir bien, con un proyecto de vida, pero que no lo puede hacer en otros lugares porque efectivamente los precios pues se han puesto por las nubes. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Es lo que está abierta. O sea, perdón. Vamos a ver, en esto no solamente hablamos mucho de los fondos de inversión, evidentemente eso tienen un papel fundamental, pero estamos hablando también de un mercado de la vivienda en un país como el nuestro, que decía Paco, de mucho pequeño propietario. Ojo que esta población tiene un papel fundamental. Por ejemplo, en barrios como Lavapiés, creo que en Rusafa, pues lo típico de los herederos de un piso, que se mueren las personas mayores o que van a una residencia y entonces lo venden y si está subiendo el precio van a intentar conseguir lo máximo o lo alquilan y van a hacer lo mismo y si además lo alquilan a los turistas, está ese perfil. También tenemos otro perfil, la gente con una cierta conciencia social que no hace eso y que alquila a unos precios medianamente razonables. Probablemente no sean la mayoría. Simplemente incidir en lo que dice Paloma, digo porque la realidad es muy contradictoria. Se calcula que alrededor del 18 no llega por ciento, los últimos datos que yo manejaba para mi asignatura, de pisos de alquiler están en manos de grandes tenedores, sea persona individual o sea fondos de inversión. La inmensa mayoría son familias españolas de clase media o trabajadores que después de toda la vida trabajando pagaron su piso y lo típico de para el hijo, para la hija, para
¿vale? ¿De acuerdo? Y esa es la gran inversión y el gran patrimonio de la inmensa mayoría de familias españolas, de clase media, media-baja. Entonces, ahí tenemos también otra complejidad social, vamos a decirlo así. Porque dices, oye, vamos, yo es que me he encontrado esa tipología. Y dices, hombre, pues, bueno, ahí voy. Formamos parte, entonces tenemos que hacer un ejercicio complicado de, con mirada crítica, ubicarnos desde fuera, pero también ubicarnos desde dentro. No necesariamente para justificar o dar por bueno todas las prácticas, pero sí para entender bien esas dinámicas sociales. ¿Vale? Cuando yo antes decía, una de las alternativas, vivienda pública de alquiler social, otra de las alternativas, agencias públicas de alquiler, donde este tipo de propietarios, que en su inmensa mayoría dicen, yo lo que quiero es que me rente todos los meses, entre otras cosas, porque lo necesitan para apoyar a los hijos o cosas similares, y me sale en Valencia, no voy mal de cabeza, no quiero mal de cabeza. Oye, vamos, Berlín y Viena tienen agencias de estas características, agencias públicas, con apoyo público, con respaldo público en términos de nosotros le ofrecemos un seguro si hay desperfectos, un seguro por impagos. Usted tranquilo, tranquila, pero eso sale a precios razonables. Eso es otra forma de intentar rebajar la presión de la turistificación sobre todo y de la gentrificación inversionista, que es Esto que acaba de decir Paco existe en Madrid, pero no funciona bien. Un poco, vamos, no es una cosa que yo conozca a fondo, es un poco lo que oyes. No, que es algo que existe en Madrid, ¿vale? Pero que no funciona bien. Sí, está aquí al lado. Pertenece a la empresa municipal de la vivienda y es un servicio en el que la gente que tiene pisos pues los pone a través de esa agencia con una serie de condiciones, se supone que incluso te lo arreglan y demás, ¿no? Un poco las condiciones que decía Paco. Pero a mí lo que me ha llegado es que no funciona muy bien, que hasta que eso arranca, hasta que te arreglan el piso, hasta que eso sale al mercado, lo alquilan, pues parece que es bastante complicado, lo cual pues echa también para atrás a mucha gente. Pero efectivamente, si funciona bien, pues es una opción, es algo más, ¿vale? También yo creo que puede haber vivienda social en propiedad, pero tiene que ser de otra manera. Lo que no puede ser es que los pisos que se venden de vivienda social luego entren al mercado libre. Si la administración lo que hace es que necesariamente cuando alguien quiere vender su piso de vivienda social tenga que pasar por una agencia inmobiliaria gestionada por la administración, entonces tú evitas, o sea, puedes mantener los precios limitados, sí, con un aumento que pues, imagino que en función del índice de la vida y todo lo demás, pero mantenerlo limitado y evitar la picaresca que siempre ha habido, porque en teoría tú no lo podías vender durante X años, pero se vendía por bajo cuerda o alquilar y todo lo demás. O sea que sí que existen formas, ¿no?, de un poco de abordar esto, probablemente no perfectas, pero existen. Pero bueno, ahí también está la voluntad política, que también se tiene que enfrentar un poco pues a los intereses, ¿no?, del mercado y de otras cuestiones. Yo hablando de la cuestión del perfil de gentrificador, más que eso, era un poco lo que estábamos diciendo sobre Vallecas, es decir, la reacción a cadena que se va creando. Es decir, yo en los años, por ejemplo, yo he vivido entre la Latina y Lavapiés, lo que pasa es que
con los años ha ido cambiando también, yo soy periodista, ha ido cambiando también como los medios cuentan los barrios, entonces tiene un papel significativo también en cómo vemos los barrios. Entonces a mí me ha pasado que he llegado, yo soy italiana, llegué hace 13 años a Madrid y el barrio de Lavapiés he visto cómo cambiaba también, cómo lo contaban los medios y también lo que después contaban las personas, porque yo vivía en el centro y era perfectamente normal y después con los años la gente empezó a decirme, pero tú quieres vivir en el centro, como si fuera una cosa increíblemente difícil o para personas ricas. Entonces yo siempre decía a estas personas que, vale, ahora me tocaba a mí, pero que iba tocando a los barrios vecinos hasta llegar, por ejemplo, a Vallecas o a Carabanchel, como está pasando. Entonces creo que, además de la cuestión del perfil de gentrificador, creo que es una cosa que tiene que ver con todos porque funciona, pues eso, como una reacción en cadena. Entonces, ¿cómo parar eso? Eso es el problema, pues lo que estabais diciendo vosotros un poco. Has mencionado los medios de comunicación. Vamos a ver, a la hora de construir imaginarios para estigmatizar, como para alabar, poner a un barrio de moda, son fundamentales. Yo me acuerdo no hace tantos años, bueno, sí, desde luego antes de la pandemia fue, que en un periódico, no sé si estadounidense, salió que Lavapiés era el barrio más cool del mundo. Imaginaros el impacto que tiene eso. Supongo que en Rusafa también, ¿no? Efectivamente, continuamente. Y luego pues hay como también en un mismo periódico tú te puedes encontrar la denuncia del proceso de gentrificación o de turistización y en la página de al lado pues el reportaje sobre puedes ir a este café, a este restaurante, el ambiente vibrante, ¿no? Así. Y bueno, también dentro de ese mismo papel que juegan los medios de comunicación y ligado en un proceso que además creo que es interesante porque eso muchas veces queda en la sombra y que creo que también es la contracara de esa misma moneda, son las narrativas de estigmatización, ¿no? Entonces, del mismo modo que los medios de comunicación operan para construir una nueva narrativa cool que va asociada a ese encarecimiento, a esa hostelerización de un determinado vecindario, al mismo tiempo y previamente, y que creo que eso creo que sería interesante porque no conozco tantos estudios que hayan entrado en profundidad, que tiene que ver con las lógicas de la estigmatización de un barrio, ¿no? Algo que ha ocurrido mucho históricamente con todo el sur de Madrid, ¿no? Con Vallecas, con Carabanchel y su cárcel, ¿no? y que se ha primado más un discurso de la negligencia institucional, del abandono, de la delincuencia, de la droga, antes que un discurso encaminado hacia la riqueza de su comunidad humana, de su solidaridad intervecinal, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que esa relación oscura que existe entre la degradación y la inversión posterior, creo que eso es uno de los temas que a veces está ahí subrepticio entre estas dinámicas de compra, de abaratamiento y posterior enriquecimiento, y que creo que también juegan un papel fundamental los medios de comunicación y la forma que tienen de construir una narrativa sobre un barrio. Una cuestión, vamos a ver. Los tres hemos incidido en la importancia del barrio como espacio social, espacio construido, espacio vivido. Ahora, subrayar la importancia del barrio no nos puede llevar a ignorar la relevancia de la escala de ciudad. O sea, lo que estamos comentando de los procesos de gentrificación y cómo en el caso de Madrid o en el caso de Valencia, pero estamos en Madrid y están surgiendo muchos ejemplos concretos sobre Madrid, ¿no? Cómo está actuando como fichas de dominó, desplazando a normalmente familias jóvenes cada vez más hacia otros barrios fuera de lo que es la almendra, fuera de lo que es el centro. Entonces necesitamos ese análisis también de ciudad, necesitamos ver qué otros factores externos al barrio y que forman parte de las dinámicas de la ciudad
en su globalidad están incidiendo, y parte de las soluciones que más o menos apuntábamos de vivienda social, una oficina pública de alquiler que funcione de verdad, que dé garantías a los pequeños propietarios, etcétera, en mi opinión tiene que estar concebida, pensada y planificada a efectos a nivel de ciudad, y ver qué efectos va a tener eso en los respectivos barrios. Si queremos vivir en ciudades que dices, hoy estoy en Madrid y mañana estoy en Valencia, porque son ciudades diferentes, y no en la misma ciudad, que al final es un no lugar donde ves las mismas franquicias, similares edificios, y dices, oye, ¿esto qué es? Con esto que acaba de decir Paco, otra de las cuestiones que vais a ver esta tarde en Lavapiés es cómo empiezan a proliferar las franquicias o las cadenas, ¿vale? Ahora mismo en la calle Hermosa, pues ¿cuándo fue? Pues yo creo que un año o algo más, desapareció uno de los bares emblemáticos, el Bar Revuelta, ¿vale? Y ahora es una franquicia de tacos mexicanos, ¿vale? O acaban de abrir no voy a hacer la publicidad, ¿vale? Un nuevo local que la primera vez que yo lo he visto ha sido en la calle Narváez, en el barrio de Ibiza. Volvemos otra vez a los Bocatier, a los barrios ricos, y hace unos días lo he visto en Chueca, ¿vale? Es como que tenemos o franquicias o cadenas que se van ubicando en aquellos lugares que van teniendo esa centralidad para el ocio gastronómico, hostelero, y al final, efectivamente, lo que tenemos es una homogenización de los distintos barrios y una homogenización de las ciudades. Nosotros hemos estado recientemente en un congreso en Oporto y venimos así como absolutamente horripilados de lo que hemos visto ahí. Es una ciudad que todo lo que es el centro histórico es una ciudad de 200 y pico mil habitantes, ¿vale? Está absolutamente turistizado, eso parece venidor. Las casas, absolutamente, muchas casas con un deterioro bestial, empieza la movilización, pero lo que me iba a referir es que todas las franquicias que tenemos aquí están allí. Tengo una foto del 100 montaditos, ¿vale? Entonces, es esa homogenización, todos los barrios son iguales, o la reconversión de uno de los mercados. Yo trabajo mucho temas de comercio, siempre me refiero a ello. Uno de los mercados de abastos, de allí el Bolao, me parece que se llama, o así, no sé si lo estoy diciendo correctamente, que les arrastré a los que íbamos allí, quiero ir a ver ese mercado. Bueno, lo que nos encontramos fue un mercado absolutamente turístico. Sí, había alguna frutería, había alguna carnicería, pero básicamente los puestos eran de recuerdos y de temas de alimentación, pero para el turista, y lo que había allí básicamente eran turistas. O sea, eso ya no era puestos de comida y de bebida. Otro mercado de allí que no me acuerdo cómo se llama, ese ya totalmente hostelerizado, es lo que yo llamo los no mercados, ¿vale? Entonces es algo que ya ves que que tiene un carácter, yo creo que bastante global, y esa es otra amenaza, la homogenización, ¿no? de todo. La he encontrado totalmente distinta a lo que era hace 5 o 7 años. Es increíble. Y Oporto no quiero ir porque me imagino que estará peor. Pero sí que, por ejemplo, conozco diferentes personas que vivían en Lavapiés, sobre todo americanos y eso, que se fueron a Oporto hace unos años. Es decir, que también pues ahí hay movimientos también de ese estilo hacia otras ciudades quizás que sean menos caras, pero donde el proceso de gentrificación al principio no era tan fuerte, y entonces se han ido ellos moviendo, y pues también un poco lo que nos estabas contando, la diferencia entre el sur y el norte global, pues de cómo cambia también los barrios. Bueno, son los gentrificadores transnacionales, ¿no, Paco? ¿Alguien más que yo haya participado? ¿Sí? Bueno, es muy interesante. Bueno, pues, volviendo un poco a lo que habías comentado,
de no perder la escala urbana. Y relacionado con esto último de estos gentrificadores globales, creo que una cosa interesante a la hora de analizar estos nuevos perfiles sociales es que creo que hay dos partes que, si bien no están contrapuestas, creo que sí tienen unas características bastante diferenciadas, que por un lado es la cuestión de los nuevos localismos y de cómo está operando simbólicamente y en la forma de construir la identidad del arraigo urbano. En particular, en el caso de Madrid, siempre, creo, ha sido un arraigo particularmente barrionalista. Creo que la identidad de muchos ciudadanos madrileños ha estado muy vinculada a lo que ha sido nuestro barrio, y que creo que los distintos procesos de traslación de las personas y cómo, especialmente durante la adolescencia, lo que has hablado en tu ponencia de el hecho de llevar a alguien al colegio, al menos en mi experiencia es clarísima, como mis amigos del cole, luego acabas saliendo y socializando con la ciudad y con tus vecinos y con tus compañeras en el barrio donde se encuentra tu cole, ¿no? Y esa dinámica que se genera en el momento en el que te metes en el duro mundo de la vida adulta y tienes que buscarte una residencia, te vas fuera. Entonces, ese colectivo que se ha creado, esa comunidad humana, al deslocalizarse, también se genera una cierta sensación de desarraigo, ¿no? Y creo que eso es importante a la hora de concebir nuestros espacios urbanos y de concebirnos como madrileñas o madrileños en el caso de esa cercanía o esa centralidad de la idea de barrio. Y por el contrario, digamos, esa otra contraparte, que es, digamos, este nuevo perfil de población que creo que se ha exacerbado bastante, especialmente desde el COVID, que es esta nueva idea de los digital nomad y de cómo una nueva población que no necesariamente consideraría élite, pero desde luego con unos niveles de ingreso interesantes, que empieza a focalizarse dentro, no voy a decir de un desarraigo total, pero cuya perspectiva es completamente global, ¿no? Y que lo mismo era el neoyorquino que se iba a vivir a Brooklyn, como ahora está yendo a Lavapiés y que el año siguiente se va a Oporto y después está en Bali, ¿no? Entonces, esta nueva red que se está generando de ciudades o espacios globales dentro de una narrativa global de qué es lo cool, cuáles son los place to be y todas esta nueva reterritorialización de la globalización, ¿no? Creo que es muy interesante a la hora de entender cuáles son los destinos punteros, cómo operan estas nuevas narrativas, ¿no? Mediáticas, de cuál es el nuevo sitio, ¿no? Y lo mismo dentro, probablemente cuando esa turistificación haya destruido totalmente un lugar, Lisboa dentro de 15 años ya no, o de 10, ya no será el place to be, ¿no? Y la gente se estará yendo a Belgrado, ¿no? Entonces creo que estas dinámicas tan depredadoras, que creo que tienen su contraparte también el turismo de sol y playa, ¿no? de destrucción medioambiental, masificación y progresión declive, ¿no? que primero se aborda hacia unas clases más elevadas, más pudientes, más elitistas en lo cultural o en lo artístico, y que progresivamente se va, digamos, popularizando, desclasando hacia una suerte de turismo más global o de menor poder adquisitivo, y que dentro de esa retórica intelectual hoy a veces ya empieza a catalogarse como este sitio ya está muy trillado, ya nadie tal, ya no salgo por huerta, no sé si me explico. Pero con respecto a lo que tú has dicho al principio del desarraigo, sí que me gustaría matizar una cosa. Y es que en Lavapiés, con la gente que he ido hablando y que ha tenido que marcharse del barrio o que se iba a marchar del barrio por distintas circunstancias económicas, por el tema del ambiente, sobre todo los que se van por circunstancias económicas, siguen manteniendo el contacto con el barrio. Y esto no es nuevo. Ya os he dicho que yo conozco Lavapiés desde siempre. Yo recuerdo ir con mi madre a hacer la compra a una carnicería que había en la calle, me parece que es la de Miguel Servet, y tener ahí al sábado al señor o la señora que se había ido a vivir a otro barrio de la periferia, pero que a lo mejor cada 15 días o una vez al mes bajaba a hacer allí la compra, se llevaba el cargamento y aprovechaba para darse una vuelta por el barrio. Esto sigue sucediendo. Por ejemplo, algunas de las personas que están vinculadas precisamente al movimiento asociativo, reivindicativo, y que se han tenido que ir fuera del barrio, que se van a ir, van a seguir y siguen conectadas con el barrio. Es decir, el barrio va más allá de los límites territoriales, va más allá. Por ejemplo, también lo que vemos es la tendencia, si se puede, quedarse en los alrededores, por ejemplo, en los barrios de al lado, Palos Memoguer, en el barrio de Acacias, o volver. Por ejemplo, gente que se ha ido a vivir a Puerta del Ángel, que es otro de estos efectos dominó, con la gentrificación que hay, y cuando puede, vuelve.
¿vale? Entonces, sí que es interesante. No sé si esto podemos decir una cosa generalizable para todos los barrios, ¿vale? Pero desde luego en el caso de Lavapiés sí que lo encontramos. Tampoco voy a decir que sea algo que encontremos en todos los casos, ¿no? Pero que sí que se da que como que ese arraigo de alguna manera que tiene que ver con la identidad de uno, ¿no? Con ese espíritu de Lavapiés que decía una de las vecinas, ¿no? Sigue estando presente más allá del desplazamiento. Yo creo, no sé si puede interesar también en este caso, relacionado con el tema del desarraigo de los barrios, también el tema de la salud mental relacionada con el miedo a ser echado del barrio. Es decir, yo he vivido pues, situaciones en las que me han echado a mí, a mis vecinos del edificio donde vivía, casos pues, de ansiedad, de depresión relacionado con el tener que irse de un barrio donde has hecho pues tienes a tus vecinos, tienes a tus amigos, tienes a tu carnicería y todo, tus asociaciones. Entonces, creo que no se habla mucho en estos términos también de lo que supone el desplazamiento de las personas desde de sus barrios, también de las personas mayores. Por ejemplo, creo que tú te referías también al caso de Teresa Sarmiento de las personas que vivían en calle Argumosa, que vuelven muchas veces al barrio porque tienen una relación pues, de 40 años o más pues, de vivir ahí, personas mayores o a veces con dificultades también económicas o pues, de salud, que pierden completamente su tejido y sus vínculos, y que pues eso también creo que es importante un poco hablar de eso, porque afecta muchísimo a las personas, porque en muchos casos es muy fácil decidir te vas a vivir a otro barrio menos caro, si es que existe ya, pero no se trata solo pues eso de una cuestión económica, sino una cuestión pues de arraigo y de vínculos que se pierden y que cambia completamente la vida de las personas. Pues Bueno, yo creo que eso es algo absolutamente fundamental. Ahora te lo paso, Paco. Y una de las cuestiones que yo he visto con la gente que he hablado es también algo que se da de manera muy habitual en Lavapiés, es que probablemente la mayor parte de los desplazamientos no son hacia fuera del barrio, sino que son dentro del mismo barrio, precisamente intentando quedarse. Además, cuando hay chavales, personas mayores, pero chavales de por medio, niños de por medio, está el tema del colegio, de mantener todo ese cargo, todas esas relaciones. Efectivamente, el barrio no es solamente un espacio físico donde uno está, donde duerme, sino que es eso, un espacio social. No, a raíz de eso también preguntaros si, como habéis hablado mucho de sociabilidad y de toda esta sostenibilidad también, si se pueden cruzar o si hay estudios que crucen indicadores de salud, tanto física como mental, con respecto a todos estos procesos. Vamos a ver, tenemos de momento pocos estudios que crucen. Bueno, primero, la sociabilidad ha sido, en mi opinión, excepto por la tribu de antropólogos y antropólogas, que es bastante minoritaria, ha sido poco valorada. Y en ese sentido yo conozco pocos estudios que crucen, por ejemplo, con procesos urbanos o que crucen con sociabilidad y calidad de vida. Calidad de vida vivida y sentida, que cuando no tienes, eso puede derivar en problemas de salud mental, ¿vale? Entonces, yo creo que es una dimensión de la vida urbana que colectivamente y también por parte de las autoridades habría que revalorizar y facilitar. Ahí no hay tanto, bueno, hay planes y ha habido planes magníficos y demás, pero la cuestión no es tanto, en mi opinión, unos planes maravillosos que vendrían muy bien, sino la cuestión es ponga usted los espacios y las condiciones sociales que la gente ya se busca, sus sociabilidades, en función de sus necesidades, del ciclo vital, de dónde viene, de qué es lo que le interesa, y eso además puede cambiar a lo largo
a lo largo del tiempo. Pero hemos construido ciudades muy poco amables para la sociabilidad, porque la sociabilidad no entra en el esquema de ciudad-mercancía. Pura y simplemente no entra. No. Ya está. Y si entra, en todo caso, es como parque temático, como sociabilidad que se puede mercantilizar y vender. Y dices, no. Pongan ustedes espacios y condiciones para que la gente construya sus sociabilidades y las vaya cambiando. Bueno, yo quería incidir un poco en el mismo tema, el tema de las emociones. En julio estuve en Lisboa, en el barrio de la Morería, y hablando con vecinos, una de las vecinas me decía pues que los vecinos eran una especie en vías de extinción, y hablaba de la deshumanización, cómo no tenían espacios para poder ellos sociabilizar, que habían desaparecido totalmente, y que el turismo se había apropiado de su barrio. Antes tenían problemas con los inmigrantes, o sea, estas personas eran de origen portugués, y ahora era tanto los inmigrantes como los portugueses como haciendo piña contra el fenómeno de la turistificación. Y me llamó mucho la atención ese tema de las emociones y cómo también no está muy estudiado, ¿no? Ese tema de cómo la gente se siente tan unida, tan estrechamente con su barrio, ¿no? Y se niegan a irse, ¿no? No quieren irse de su barrio, evidentemente, y más gente mayor. Y ella decía eso, que la gente mayor se estaba muriendo y los que no se habían muerto, pues los estaban echando de sus casas. Más o menos como lo habéis visto vosotros en vuestros barrios. Pues es así. Bueno, una vez más tenemos que tener en cuenta la famosa estructura de la propiedad, ¿vale? Por ejemplo, en Lavapiés, me parece que en torno a la década de los 80, principios de los 90, creo que más del 60% de la gente vivía, o sea, eran pisos que estaban en propiedad por parte de sus usuarios. Eso ha ido en aumento. Una de las cuestiones que sucedió en Lavapiés, cuando empieza a tener que conservarse los edificios que no se pueden tirar, así como así, ¿vale?, es que los que eran propietarios de todo el edificio, que también mantener un edificio de esas características cuesta mucho dinero, y tenemos que hablar de rentas antiguas, no hemos mencionado las rentas antiguas, pero son muy importantes. Muchos propietarios lo que hacen es vender a sus inquilinos los pisos. Eso hace que haya más propietarios. A lo que voy es que mucha de esa gente mayor, que es lo que decía antes Paco, que dice el desplazamiento afecta más a las familias jóvenes que a las personas mayores. Unas porque son propietarias y otras porque tienen la renta antigua, ¿vale? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Lavapiés, aunque ha habido personas mayores que se han visto desplazadas, pues mira, casos en los que a lo mejor la viuda, o sea, muere el marido, se queda ella, no se da cuenta que tiene que subrogar el contrato, porque puede subrogar hasta 3 veces, y entonces la echan. Esos casos se han dado, pero por lo general la gente puede seguir. Claro, ¿qué pasa con la gente mayor? Que tú la sacas de su entorno. Si se tienen que ir, la sacas de su entorno, y sobre todo a ciertas edades avanzadas, es que les matas directamente, los desorientas, ¿no? Lo sufrían, claro que lo sufrían, porque volvemos a lo mismo, el barrio no es solamente un espacio donde estoy, donde duermo, donde me alimento, ¿no? Es que es algo que forma parte de tu hogar. Es el sitio donde habitas, y habitar no es solamente estar físicamente, ¿no? Es tener toda esa red de relaciones. Entonces, claro que lo tienen que estar viviendo fatal. Y yo creo que es algo que sí que se va incorporando poco a poco en los estudios, ¿no?, que hay en torno a estas cuestiones, que es esa cuestión de los sentimientos, de las emociones, ¿no?, que te suscita tu barrio, ese arraigo. Ahí entra en juego también lo que decíamos antes de la idealización del pasado. A veces se olvida un poco ciertas problemáticas, ¿no?
pero que, pues eso, que en definitiva pues es algo fundamental. Y como decía Paco, pues por desgracia, un poco en el contexto en el que estamos, eso no se tiene tan en cuenta. No sé si tú quieres, porque también en Vallecas con el tema de las emociones lo hemos visto, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más en el auditorio. Bueno, pues nada, yo agradeceros también la participación en el debate, que creo que ha sido muy enriquecedor. También poner una nota, también, pues eso que hablábamos al principio, de que todo el curso tiene un hilo conductor. Bueno, estas dinámicas socioeconómicas obviamente se ve permeado también las intervenciones de hoy. Yo quería resaltar, un poco si me permitís, antes de irnos a comer, eso que habéis dicho al principio, ¿no? En las tres ponencias ha salido como destacado el tema de la solidaridad, ¿no? La solidaridad vecinal, ¿no? Y esa parte, ¿no? de emoción y de construcción. No sé hasta qué punto esa solidaridad, esa participación, porque además lo habéis citado como participación, sigue vigente una vez ya se ha producido una urbanización del barrio diferente y cierto reconocimiento dentro del entramado urbano. Y en ese sentido, ¿cómo se modifican? Que es algo que yo me pregunto en mi propio trabajo de campo, ¿cómo se han visto modificadas también las metodologías participativas, ¿no? También la participación ha cambiado bastante. Yo, vamos, por mi experiencia, al menos las asociaciones de vecinos pues han perdido ese papel histórico y además globalizadora. No sé quién decía también la desestructuración del movimiento, ¿no? Entonces, bueno, en relación a eso, ¿cómo veis la parte de metodologías participativas? No sé si en Vallecas has hablado del tema de rutas y paseos y cómo se engancha, ¿no? a esa participación tan diversificada. Bueno, en el caso de la PIES, efectivamente, asociaciones vecinales sí que, digamos, han bajado un poco lo que sería su protagonismo, pero al mismo tiempo se han ido creando otro tipo de plataformas, a veces de signo ideológico diferente. Una muy fuerte, que es la Interlavapiés, donde se agrupan distintas asociaciones, distintas iniciativas, muy en torno al tema de lucha contra el racismo, contra la xenofobia, defensa del barrio, contra la gentrificación, la turistización, que son bastante activas. Vuelvo a hablar del barrio de Caño-Roto. Caño-Roto pues, tuvo ese auge de las asociaciones vecinales, incluso en la década de los 90 fue clave para conseguir que se rehabilitaran edificios que se habían construido en los años 60 y que se caían literalmente. Luego pues, hubo un declive y ahora está renaciendo a partir de la pandemia, a partir de que vecinos se hicieron cargo de lo que ahí estaba sucediendo. Y bueno, pues están intentando ahí pues volver haciendo muchas cosas. O sea que podemos encontrar distintas situaciones. Bueno, hablar de la participación así de manera transversal es muy difícil. En Vallecas, que ya hemos hablado que son casi 400.000 personas, pues imaginaos, ¿no? Entonces yo voy a solo a puntualizar en la asociación que yo más conozco, que es una asociación tradicional, ¿no? Desde los años 70, que lleva trabajando en Vallecas, ¿no? Ahora mismo su situación es, en la junta directiva la forman todas mujeres, todas jubiladas. Todas tienen más de 65 o 70 años, con una trayectoria histórica muy fuerte en todo lo que es la movilización y la participación vecinal, y se encuentran en un punto de inflexión ahora mismo. Efectivamente, la pandemia fue un momento en el que como hemos comentado, ¿no? A ver, como toda sociabilidad tiene vida propia y se va reconfigurando en el contexto temporal y en el contexto en el que se va produciendo, ¿no? La pandemia sí que fue un momento en el que se reactivaron y dieron respuesta de determinada manera, pero ahora mismo están como en un punto de inflexión, ¿no? Ellas, un día en una reunión, se hablaban entre ellas, dicen, ¿cómo era posible que nosotras, ¿no? Teniendo familia, todas tienen 3, 4 hijos, trabajando fuera, pudiéramos trabajar tanto en la asociación? Y ahora parece como que las personas más jóvenes no tienen tiempo. ¿Qué está pasando? ¿No? Porque de alguna manera sí que hay alianzas también con mujeres jóvenes, ¿no? Que están colaborando con ellas, pero dicen,
no se terminan de integrar en la estructura de la asociación. Es decir, yo creo que tiene que ver un poco con la sociedad líquida que permea, vale, colaboro, vale, tal, pero comprometerte en la forma concreta de junta directiva, ¿no? ¿Quién quiere ser vocal? ¿Quién quiere tomar este relevo? ¿No? Yo creo que están esperando un poco el relevo generacional, que no termina de llegar, aunque sí hay trabajo conjunto, por supuesto, ¿no? Y con asociaciones que tienen no carácter vecinal, sino pues eso, de género o de derechos humanos, otro tipo de énfasis que sí colaboran, pero de alguna manera ahí están, ¿no? Y bueno, ahí siguen al pie del cañón, como dicen ellas, aquí seguiremos hasta que el cuerpo aguante, pero la media de edad son de 70 años. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasará? Ya iremos viendo un poco, ¿no? Pero sí que creo que estamos en un punto de inflexión, además atravesado por todas las dinámicas y fenómenos que hemos estado comentando y que tiene que ver también con la reconfiguración urbana a todos los niveles. A ver, esto daría para otro curso y no es cuestión. Entonces, únicamente 3 apuntes muy rápidos. Primero, tenemos un vecindario más heterogéneo por múltiples factores, entonces es lógico que tengamos tejidos asociativos mucho más heterogéneos y variados. Primera cuestión. Segunda cuestión, eso lo que plantea a nivel vecinal, al menos desde mi punto de vista, es tener una mirada más inclusiva de los diferentes tipos de asociaciones y de los diferentes intereses. Y todas ellas considerarlas legítimas, igual a mí no me toca ni me interesa, y además mira tú qué pintas me llevan, puede ser un comentario, pero en cualquiera de los casos son vecinos legítimos y me parece muy bien que hagan eso. Yo ahí no voy a participar, mira tú, pero me parece muy bien. Y junto a ese reconocimiento de la pluralidad y de que esa idea de que todas forman parte del barrio, aunque no sea ni mi estilo ni hagan cosas que a mí me interesen, sí necesitamos encontrar aspectos comunes en los que el conjunto del vecindario se pueda ver reconocido e identificado y que haya dinámicas de cohesión que reactiven o reaviven esa idea de somos barrio o somos tribu en términos de Vallecas. Necesitamos todos esos. La gente mayor, la gente joven, los más alternativos y los más tradicionales. Claro, pues en Ruzafa la gente joven no se va a meter en la asociación de vecinos, que esta es la asociación de vecinos tradicional, como en los años 70. Lo que sí es decisivo es ese reconocimiento mutuo de que todos formamos parte del tejido asociativo del barrio y las diversas iniciativas son legítimas y enriquecen a nuestro barrio, aunque a mí no me diga nada en particular, pero bueno. ¿No? Pues muchísimas gracias. Bueno, ya nos emplazamos.